Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos de los Apóstoles capítulo 5, versículos del 17 al 33. Dice la palabra de Dios. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: He aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Amén y amén. Muy bien, este pasaje vamos a entenderlo desde el contexto en el que se encuentra. Sabemos que después de que nuestro Señor Jesucristo resucita de entre los muertos, Él se le presenta a los discípulos y les da unas instrucciones, y entre ellas estaban esperar la venida del Espíritu Santo. Sabemos por el capítulo 1 y 2 que en el momento que llega el Espíritu Santo es derramado sobre todos los que estaban allí orando en el lugar alto, como nos dice el capítulo 2 de Hechos. Dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo, y a partir de ese momento la vida de los apóstoles de Jesucristo cambia radicalmente, porque hasta antes de ese momento estaban llenos de temores y estaban escondidos, no querían ser vistos por ninguno de los sacerdotes de Israel, y tampoco ser evidenciados o quedar en evidencia por ninguno de los soldados romanos. Entonces ellos estaban muy temerosos, huyendo de un lugar a otro, o esperando como el Señor les había mandado, hasta la llegada del Espíritu Santo. Pues llega el Espíritu Santo y los fortalece, les da entendimiento, les da la sabiduría, les da toda la fuerza para ellos empezar el ministerio. Y a partir de ese momento cambia, repito, totalmente la vida de los apóstoles, porque ahora ya no tienen temor por sus propias vidas, porque antes el temor de que algo les pasara en su integridad física los atemorizaba. Ahora no, ahora ellos realmente estaban dispuestos, por la misma presencia del Espíritu Santo, a enseñar el Evangelio en cualquier lugar. Y habían empezado en Jerusalén, como el Señor Jesucristo les había mandado. Y en Jerusalén estaban enseñando todo en torno al Evangelio de la salvación, en por qué Jesucristo, primero quién era Jesucristo, que Él era el Hijo de Dios, y por qué Él tenía que venir y morir como había sucedido
hacía pocos días en la cruz del Calvario. De esta doctrina estaban aprendiendo muchas personas y más de 5.000 personas, dice el pasaje anterior, nos cuenta al principio de Hechos de los Apóstoles, que más de 5.000 personas se habían añadido a la fe de Jesucristo. Y esto estaba molestando bastante a los fariseos, a los sacerdotes, a los mismos escribas, a los saduceos. Las diferentes sectas religiosas de aquel tiempo estaban bastante molestos porque se estaba enseñando abiertamente las buenas nuevas, la buena noticia. Y eso dentro de este contexto que se muestra a los apóstoles. Y tenía un ingrediente, algo fundamental en el primer siglo, que era que toda la enseñanza que estaban dando los apóstoles estaba acompañada de grandes señales, prodigios y milagros. Y esto era un punto muy importante porque esto confirmaba que esto venía con un grande poder de Dios. Es decir, no era simplemente un grupo de personas enseñando algo nuevo, sino que la mano de Dios estaba acompañándoles, estaba delante de ellos, como bien oraba Pedro en el capítulo anterior, capítulo 4, cuando él decía: Señor, permite que vamos nosotros a predicar y tú acompáñanos, ve delante de nosotros con señales y prodigios. Pues allí se estaba dando realmente esto mismo. El Señor haciendo grandes milagros por medio de los apóstoles mostraba cuán grande es su soberanía y su amor para con aquellas personas. Y esto lo aprovechaban, repito, los discípulos. ¿Para qué? Para enseñar el Evangelio, para enseñar todo lo que todo lo que era concerniente a la vida, a la muerte y a la resurrección del Mesías. El Mesías que había sido enviado inicialmente a Israel y hoy que es para todos nosotros. Entonces todo esto molestó bastante a los fariseos y empezaron la persecución contra todos aquellos predicadores, los apóstoles inicialmente, los predicadores de las buenas nuevas. Incluso llegan hasta encarcelarlos. Por eso en el versículo 17 del texto que leímos, Hechos 5, versículo 17, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto de la secta de los saduceos, se llenaron de celos. ¿Y por qué se llenaron de celos? Porque toda la atención que inicialmente tenían o que primero tenían era totalmente para ellos, ahora estaba cambiando de rumbo y la mirada estaba en los apóstoles de Jesucristo, en las señales que él estaba haciendo, y muchos estaban creyendo al Evangelio a través de todo esto que estaba sucediendo. Antes todo estaba en torno a los sacerdotes. Lo que decían los sacerdotes era lo que el pueblo tomaba como un mandamiento. Y de hecho el pueblo le tenía cierto respeto, le tenía gran respeto a los sacerdotes, pero realmente Jesucristo había dejado en evidencia que ellos solo estaban llevando una vida de hipocresía y que ellos habían adicionado a la ley de Moisés, le habían adicionado mandamientos de hombres, y que ellos buscaban que la gente cumpliera la ley, pero ellos no se esforzaban en ni siquiera mover un dedo para cumplirla. Entonces se ve el contraste, porque los discípulos, los apóstoles de Jesucristo, cuando reciben la gente no se quedan con ellos para sí, para buscar su propia gloria como lo estaban haciendo los fariseos, sino que ellos inmediatamente llevan las personas al conocimiento de la verdad, a los pies de Jesucristo. Y esto es lo que debemos hacer nosotros, porque esto no es de una competencia entre una iglesia u otra, una comunidad u otra, no. Esto se trata de que la persona que Dios ponga en nuestro camino, a esta le enseñemos el evangelio de la salvación por gracia y le mostremos el camino que debe seguir a través de la Biblia, que es en Jesucristo nuestro Señor. Eso es lo que espera el Señor que nosotros hagamos. Que no estemos llenos de celos buscando nuestra propia gloria, sino que busquemos la gloria del Padre que nos ha escogido por misericordia a todos nosotros para que enseñemos esta doctrina nueva, la enseñanza de la salvación. ¿Y qué fue lo que hicieron entonces los fariseos? Se reunieron con la secta de los saduceos y con los alguaciles, con la gente que manejaba allí el orden público, los soldados, para arrestar a los discípulos. Porque dice el versículo 18: y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor
abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, les dijo: Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Entonces vemos que los sacerdotes lo que hacen es buscar interrumpir el ministerio de los apóstoles, no permitir que se siga enseñando la palabra de Dios. Y esto, ¿por qué lo hacen ellos? ¿Por qué tienen tanta resistencia a la palabra de Dios? Porque ellos realmente, cuando vino nuestro Señor Jesucristo, ellos fueron confrontados, ellos delante del pueblo, delante de la ciudadanía de Jerusalén en aquel tiempo y de todos los lugares por donde Jesús estuvo enseñando la verdad del reino de Dios, ellos quedaron en ridículo. Porque realmente ellos estaban totalmente apartados de lo que Dios les había encomendado. Y ahora Dios había escogido a través de su Hijo amado Jesucristo nuestro Señor un grupo de personas que estaba empezando una nueva manera de enseñar el Evangelio. Y lo hace desde, primero, la soberanía de Dios, la presencia del Espíritu Santo, el entendimiento de la palabra y el buen testimonio, que es lo que espera el Señor en cada uno de nosotros. Y cuando son encarcelados, dice que de noche vino un ángel del Señor en el versículo 19. Mas un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Eso es lo que el Señor les manda por medio de un ángel. Y es muy interesante, porque aquí vemos el poder de nuestro Dios. El ángel del Señor llega al lugar donde estaban los apóstoles, donde estaban recluidos los discípulos, los apóstoles que en aquel tiempo estaban enseñando la palabra de Dios. Y de allí lo saca el ángel. ¿Y qué es lo que les manda? Id, o sea, vuelvan a hacer lo que estaban haciendo antes. Vayan, versículo 20, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Es decir, ahora que ellos son sacados de la cárcel, debían continuar con el mensaje, es decir, no cambia para nada el tropiezo que habían tenido o la tribulación que habían tenido. Y esto nos llena a nosotros de mucha sabiduría y entendimiento, porque pensamos que cuando estamos en el camino del Señor, todas las cosas deberían salirnos derecho y no deberíamos tener tribulaciones. Y ahora que conocemos un poco más del Señor, y ahora que estamos leyendo la Biblia, y ahora que nos congregamos, y ahora que participamos más en oración, que estamos buscando más la soberanía de Dios en nuestras vidas, entonces todo debería salirnos mejor. Y resulta que no, porque el mensaje del Evangelio no nos dice ni nos enseña esto. De hecho, nuestro Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicciones. Y sabemos por las Escrituras que hay tribulaciones que nos acechan, que se acercan a nosotros, que nos pueden llegar a cada uno de nosotros. Pero eso nos debe fortalecer, como fortaleció a los discípulos, a los apóstoles en el primer siglo. Y el mandamiento de Dios, porque cuando les dice id, es realmente lo que el Señor les está diciendo, les está dando una instrucción que deben de cumplir inmediatamente. Les está diciendo: vayan, como una orden que su Señor le está dando a sus siervos para que ellos cumplan. Y vayan al templo y anuncien. Y esto es lo que nosotros siempre debemos hacer. No importa el lugar donde nos encontremos, no importa la situación, Dios abrirá las puertas, pero nuestro entendimiento y nuestro corazón debe estar dispuesto. ¿Es para qué? Para obedecer la palabra de Dios y el lugar donde nos encontremos, testificar la grandeza de nuestro Dios. Enseñar a otras personas. Enseñar que nosotros hemos sido llamados con la esperanza bendita, es decir, que Jesucristo vendrá un día por nosotros. Así como se cumplieron todas las profecías que hablaban de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo y se cumplieron al pie de la letra, así se cumplirá todo lo que dice cuando Jesucristo nos cuenta en la Sagrada Escritura, nos enseñan de que Jesucristo vendrá por segunda vez y que antes de venir por segunda vez a la tierra tomará a su iglesia y la llevará consigo. Lo que
se conoce por muchos como el arrebatamiento, la esperanza bendita, así habla Pablo en las Sagradas Escrituras. Y debemos enseñar a la gente que nuestra vida hoy mismo es necesario que le demos un vuelco y que dejemos de mirar lo terrenal y busquemos lo espiritual. Que el Señor ha preparado para nosotros un camino por el cual es necesario que todos transitemos y avancemos delante de Él. Esto que el Señor les mandó fue exactamente lo que ellos hicieron. Ellos fueron inmediatamente. Pero ¿qué pasó? Los sumos sacerdotes y el alguacil mandaron a la cárcel por ellos, y cuando fueron a traerlos delante del concilio, al abrir la cárcel se dieron cuenta que allí no había nadie. Y se sorprenden grandemente. ¿Por qué? Porque todo estaba con los guardias en sus posiciones, todos los cerrojos totalmente bien asegurados, no había por dónde pudieran ellos escaparse, y sin embargo adentro no había ninguno de ellos, no hallaron a nadie. Y ellos se preocuparon, los sacerdotes, cuando les llegó la noticia de que no había nadie. Ellos dijeron, ¿ahora qué va a pasar? No sabían ellos qué iba a suceder. Y viene uno y les avisa, les dice, mire, los hombres que tenías presos ahora están en el templo enseñando. ¿Y qué era lo que tenían que enseñar? Recordemos que el versículo dice que enseñaban a todo el pueblo las palabras de esta vida, es decir, las palabras del reino de Dios, las palabras del evangelio. Y es muy importante porque lo que nosotros debemos enseñar, lo que nosotros debemos estudiar, lo que nosotros debemos conocer, en lo que debemos prestar toda nuestra atención es en conocer las palabras de esta vida. ¿De cuál vida? ¿A quién se refiere? A Jesucristo. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Allí estaba el centro de la predicación, estaba el grueso de lo más importante que Dios les había entregado. Y era lo que estaban haciendo en las puertas del templo, enseñando la palabra de Dios. Y nuevamente entonces los mandan a los alguaciles para que vayan por ellos, pero los traen, dicen que sin violencia, porque tenían miedo que el pueblo, que cada vez más y más se aglomeraba en torno a ellos, los podía apedrear. ¿A quiénes? A los alguaciles, a los que habían sido enviados para traerlos nuevamente delante de ellos. Cuando llegan delante de él, lo primero que les dicen es, no les ordenamos a ustedes, es lo que le dicen los sumos sacerdotes, no les ordenamos a ustedes que no enseñaran más en ese nombre. Y vemos que es una forma un poco despectiva de lo que estaba sucediendo. Miremos el versículo 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Entonces vemos que ellos les habían ordenado, más bien, les habían prohibido estrictamente no volver a hablar o no volver a enseñar la doctrina de ese. Y vemos la forma despectiva de ese nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, ni siquiera ellos querían pronunciar el nombre de Jesucristo, sino de ese nombre. Y es que todo aquel que se resiste a la palabra de Dios trata o busca, intenta menospreciar al Dios único y verdadero. Y esto sucede en nuestros tiempos mucho, y por eso no debemos nosotros sorprendernos cuando nos acercamos a alguien para enseñarle la palabra, para hablarle del Evangelio, y de una forma irreverente se refiere a la palabra de Dios, a la Biblia, se refiere a nosotros los cristianos, y mucho más grave aún, se refiere a nuestro Dios. Pero no debe sorprendernos, porque eso es cosa de aquellos que se resisten con un corazón endurecido a escuchar el regalo de la salvación, que es lo que el Señor nos está entregando a través de la Biblia, a través del Espíritu Santo, a través de muchos predicadores. Y dice, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¿De qué estaban llenando ellos a Jerusalén? De la doctrina. Y esta palabra, la doctrina, es muy importante. ¿Cuál es la doctrina que nosotros debemos seguir? La doctrina de Jesucristo, la doctrina de los apóstoles
de aquellos días, los apóstoles, los primeros 12, si contamos a Pablo entre ellos, que enseñaron abiertamente todo lo que Jesucristo nos dejó como herencia, o todo lo que Jesucristo nos dejó como enseñanza, ellos lo estaban replicando, mostrando, aclarando, enfatizando a todas las ciudades, a todas las comunidades a donde ellos iban. Pues esa es la doctrina que nosotros debemos aprender. Y esa doctrina tiene que ser clara, porque esa doctrina no puede ser como la de los fariseos, que ellos le habían adicionado a las enseñanzas que traían del Antiguo Testamento sus propias normas, sus propias filosofías, lo que ellos mostraban que era bueno, aunque no era aprobado por Dios. Pues nosotros debemos de tener cuidado porque lo que nosotros aprendemos y lo que enseñamos debe ser estrictamente lo que dice la palabra de Dios. No debemos añadirles creencias, no debemos añadirle nada porque hacemos como una regla de 3, entonces pensamos que si esto se dio, pues debería ser así. No, nosotros solamente enseñamos la doctrina de Jesucristo, la doctrina de los apóstoles. Y dice la segunda parte de ese versículo 28, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Los apóstoles desde la venida del Espíritu Santo, desde que el Espíritu de Dios descendió allí el día de Pentecostés, ellos públicamente expresaron toda la verdad del Evangelio. Y hablando de Jesucristo abiertamente decían, ese que vosotros, dirigiéndose a los sacerdotes, a los dirigentes de Jerusalén, a todos esos líderes religiosos, le está diciendo, a ese que ustedes colgaron en un madero, a ese Dios lo resucitó. Y entonces, al decir esto, les estaba poniendo en evidencia de que ellos eran culpables de la muerte del Mesías. Y ahora ellos dicen, ustedes cuando dicen eso nos están echando la culpa. Pero es que, ¿acaso a ellos, a los fariseos, a los saduceos, a los herodianos, todos los que se unieron en contra de Jesús delante de Poncio Pilato, ¿acaso no era eso lo que pedían? En Mateo 27, versículo 25, nos dice la palabra del Señor. Es lo que vamos allá en las Sagradas Escrituras, ya volvemos al pasaje, y dice el texto. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿De qué está hablando el pasaje? Poncio Pilatos, aquí en el capítulo 27 del Evangelio de Mateo, está mirando para no crucificar a Jesús, al Cristo. Y de hecho propone, como cada año se hace, dejar en libertad a uno de los presos, propone si dejar en libertad a Barrabás, que era un asesino, o a Jesucristo, que se proclamaba rey de Israel, decían ellos, es el rey de Israel. Él es el Mesías, el rey de Israel, pero no fue aceptado por los judíos. Y los judíos, ante esas palabras de que se les hablara de que si querían dejar en libertad al rey de los judíos, rechazaban totalmente esa expresión, esas palabras, y prefirieron a Barrabás. Entonces ahí es donde el pueblo, apoyado por los mismos sacerdotes, están diciendo que ellos se responsabilizan, es decir, que ellos asumen la responsabilidad de la sangre que es derramada de ese justo. Y dice, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pues eso es lo que está quedando allí en evidencia. Y ellos ya querían taparlo, ya no querían hacer público de que ellos estuvieron de acuerdo con la muerte y la crucifixión y la muerte de Jesucristo. Y es que su sangre, la sangre de Jesús, fue derramada. Fue derramada por toda la tierra, dice el Evangelio de Juan. Y fue derramada, ¿por qué? Primero tenemos que ser claros que nosotros también somos responsables de la muerte de Jesucristo. No solamente los judíos en aquellos días, no solamente los romanos, que fueron utilizados por los sacerdotes de aquel tiempo para que ellos ejecutaran lo que ellos querían en su corazón, porque cuando Pilato decía, ¿qué hago con él? Ellos decían, crucifícale, crucifícale, gritaban todos a una voz. Pues esto
de que ellos son culpables o de que ellos participaron para que fuese ejecutado el Mesías, pues también somos nosotros culpables por esto. Porque si bien en el término físico, en aquel tiempo ellos fueron los que indujeron al pueblo a gritar y fueron los que obligaron con sus acechanzas a Pilatos y a Herodes para que lo crucificara, esto en este tiempo nosotros lo comprendemos, que Él murió por nuestros pecados. Y lo que buscaban los apóstoles y lo que buscamos hoy es que comprendamos nuestra culpabilidad de que Jesucristo, el Hijo de Dios, tuvo que ir a esa cruz para que su sangre fuera derramada y con eso fuéramos nosotros limpiados de nuestros pecados. Si no se da esto, entonces nuestros pecados quedarían sin paga, y pecado que no sea pagado por la fe que es en Jesucristo, ese pecado recibirá la sentencia del castigo eterno en el infierno. Entonces, más que una acusación por parte de los apóstoles diciendo es que ustedes lo mataron, ustedes culpables, no, es un llamado al arrepentimiento para que ellos reconozcan su error, como lo debemos hacer nosotros, que hemos estado siempre en una vida de pecado, nos arrepintamos y recibamos ese regalo de la salvación a través de la fe en Jesucristo. Por eso Pedro le responde, versículo 29, volviendo a Hechos de los Apóstoles 5, versículo 29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ese es el tema y el título del día de hoy. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Claro, ellos les habían prohibido, incluso ya los habían metido a la cárcel, los habían azotado en una situación anterior, y ellos aún seguían con denuedo, con perseverancia, con insistencia, enseñando el Evangelio. Y lo que le está respondiendo Pedro y los apóstoles es, nosotros preferimos obedecer a Dios antes que a los hombres, aunque seamos nosotros castigados por los hombres. Pero realmente es mejor un castigo de los hombres que no un castigo de Dios. Es mejor obedecer a Dios y desobedecer a los hombres y no al contrario. Y nosotros debemos de presentar ahora mismo nuestras vidas delante del Señor, suplicándole que nos dé esa fuerza por el Espíritu Santo para vivir en obediencia, para estar nosotros apartados de las cosas que manda la sociedad, porque las filosofías de este mundo, la sociedad están poniendo unas normas alejadas completamente de la voluntad de Dios y que el mundo prefiere seguir. Y nosotros, por causa de ser discriminados o por que seamos burlados o no importa lo que suceda en nuestro entorno, debemos mantenernos firmes en nuestra fe y decir en nuestro corazón, en nuestra conciencia, en nuestro espíritu, yo prefiero obedecer a Dios que a todo lo que la sociedad está aprobando. Para la gran sociedad están aprobando una gran cantidad de normas humanas y la gente va detrás de ellas y se están amoldando a lo que la sociedad pide. Todo esto es maquinado lógicamente por el diablo, por el maligno, y se van detrás de ellos. Y la gente, solamente porque una gran mayoría lo está haciendo, simplemente se van detrás. Recordemos que bíblicamente la gran mayoría de las personas se han equivocado. Es decir, cuando la decisión la han tomado una gran multitud de personas, siempre ha sido hacia el error. Cuando unos pocos se han apartado de eso, han sido guiados por Dios para obediencia. Y allí debemos estar nosotros, en ese pequeño grupo que hoy nos esforzamos en obedecer lo que el Señor dice. Así que debemos de apartarnos de las filosofías, aunque la gran mayoría las tenga. Debemos de apartarnos de las tradiciones, de las religiones, aunque la gran mayoría en nuestra ciudad, incluso en nuestra familia, estén allí en favor de esas tradiciones. Nosotros debemos apartarnos radicalmente de esas situaciones. Nosotros no vamos a ser azotados o nosotros no vamos a ser encarcelados por causa de nuestra fe, pero sí podemos sentir una persecución a través de burlas, palabrerías y una gran cantidad de cosas, pero no tengamos temor de esto. No tengamos miedo, porque es el Señor Dios Todopoderoso el que nos ha enviado a testificar en medio de muchas dificultades su santa palabra. Y esto es lo que hace realmente al verdadero discípulo de Jesús, al verdadero enviado por el Señor a enseñar su palabra. Esto es lo que le da esa fortaleza, eso lo va puliendo desde su interior
¿Para qué? Para glorificar el nombre de nuestro Dios. Y entonces, cuando ellos dicen, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, testificando y enseñando a otras personas que están en el error, pero también que tienen la misma invitación que nosotros a salir de allí del error. Si nos devolvemos ahí mismo en Hechos de los Apóstoles al capítulo 2, versículos 23 y 24, miremos cómo dice la palabra de Dios. Hechos 2, versículos 23 y 24. Dice, a este, está hablando de Jesucristo, a este, entregado por el determinado consejo y su anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Entonces miremos lo que nos dice la palabra de Dios. Volvemos al versículo 23. A este, hablando de Jesucristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Y hagamos un pare ahí un momentico, un alto. ¿Por qué? Porque la muerte de Jesucristo estaba planeada por Dios desde antes de los tiempos. Es decir, no es que por el alboroto que hubo en Jerusalén y por la manipulación de los sacerdotes, manipulando la conciencia de los oyentes y por la fuerza que tenía Poncio Pilato para ejecutar lo que él quisiera, entonces fue vencido allí Jesucristo. No, él estaba desde antes de los tiempos predestinado para venir a morir en una cruenta cruz. Entonces no es que lo haya cogido de sorpresa, porque él ya sabía para dónde iba, pero aún estando así, en el conocimiento anticipado de Dios de todo lo que había de suceder, todo esto lo permitió el Señor para que se cumplieran las escrituras. Y por eso dice el versículo 24, el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Entonces, cuando Jesucristo es crucificado y muere en esa cruz, todo esto Dios lo tenía ya programado. ¿Para qué? Para rescatar la vida de todos los israelitas y de todos nosotros. Y esa manera es que Él pagó el precio del pecado y nosotros debemos simplemente creer que Él ya pagó. Ese error que tenía Israel y que tenemos todos nosotros en la humanidad es el del cual debemos arrepentirnos y entender que si no hubiese sido por esa obra santa de Jesucristo el justo, nosotros no tendríamos opción alguna de salvación. Y ese llamado al arrepentimiento, el que les estaban haciendo los apóstoles a todos los ciudadanos, inicialmente en Jerusalén y en Judea, y después fue ampliada a todos los lugares de la tierra, es el mismo arrepentimiento que debemos tener todos. No podemos pensar que nosotros somos menos pecadores que el resto de la humanidad. Nosotros somos igual de pecadores o peor de pecadores, pero por gracia hemos recibido la fe en Jesucristo y este evangelio que se nos ha manifestado hoy, que se nos viene manifestando cada vez más que abrimos las escrituras, pues es el que debemos de vivir y enseñar a otras personas. Por eso dice el versículo 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolos en un madero. A este, hablando de Jesucristo, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Para eso fue enviado Jesucristo. Dios puso a Jesucristo para eso, para darnos esa posibilidad del arrepentimiento, para tener el perdón de pecados que es exclusivamente a través de Él y por ende tener la vida eterna. Nosotros no podemos quedarnos simplemente con una vida pecaminosa, sino que debemos allí cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra manera de vivir y avanzar cada vez más y más al pleno conocimiento de la verdad que es en las Sagradas Escrituras. Versículo 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también al Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos estaban testificando. ¿A qué estamos nosotros llamados? A testificar.
a testificar este evangelio, a testificar que aunque hayan dificultades, aunque hayan contradictores, aunque hayan tropiezos, nos mantenemos firmes en nuestra fe y avanzamos para que nuestras gentes, los seres queridos, las personas que están en nuestro entorno, conozcan el evangelio de la verdad. Versículo 33. Ellos, oyendo esto, se enfurecieron y querían matarlos. Esto fue lo que sucedió con los apóstoles. Pero nosotros que tenemos también, así como dice el versículo anterior, el versículo dice que fueron llenos del Espíritu Santo, versículo 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Nosotros hoy apropiémonos de esa razón. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Si estamos en obediencia, si estamos buscando la presencia de Dios, en obedecerlo es porque el Espíritu de Dios nos está gobernando. Si estamos en desobediencia, tenemos que validar cómo estamos en la fe conforme a las Sagradas Escrituras. Y si estamos en la obediencia, nuestro propósito es, y con esto vamos concluyendo, nuestro propósito es ¿cuál? Vivir a la manera que Dios ha mandado, testificando su palabra, enseñándonos a otros lo que Él nos ha enseñado a nosotros y hacer lo que Él nos ha mandado a hacer. Porque recordemos el imperativo que encontramos en el versículo 20, ir. Eso es un imperativo, es una orden que no amerita y que no tiene opción de cuestionar, sino es solamente cumplir lo que allí se dice. Ir y anunciar al pueblo las palabras de esta vida. Eso es lo que nosotros estamos llamados, ir y anunciar las palabras de esta vida, las palabras del Evangelio de la salvación. Y aunque hayan tropiezos o aunque estemos encerrados en una cárcel que no necesariamente tiene que ser rodeada de barrotes o de muros, una cárcel por causa de que tenemos temores o estamos encerrados en un dilema que no sabemos qué hacer, nuestra decisión es avanzar. Siempre pensemos, si lo que voy a hacer va a glorificar el nombre de Dios o no lo va a hacer. Si lo que voy a hacer va a enaltecerlo a Él o me va a enaltecer a mí. Porque si es para mí, para llenarme de orgullo, de vanidades, de egocentrismo, significa que no estoy en el camino del Señor. Pero si el empleo que estoy buscando o el lugar donde quiero irme a vivir, mi corazón está dispuesto para ir allí a testificar el nombre de mi Dios, no tengamos ningún miedo. Que el Señor abrirá las puertas de una manera que es inexplicable, como sucedió con los apóstoles estando encarcelados, con guardias, con barrotes, salieron y los guardias no lo vieron. ¿Quién abrió? El ángel del Señor. Pues así un ángel del Señor es el que abre las puertas en el camino que nos encontremos, en las dificultades. Pero tenemos que tener claro, y es un énfasis muy importante, si lo que vamos a hacer o lo que estamos haciendo glorifica a Dios o no lo glorifica. Allí estamos testificando que nosotros somos cristianos y que creemos en el Evangelio de la salvación o nos estamos quedando callados. Si es un lugar donde hay diferencias, es un lugar donde hay pleitos, es un lugar donde hay arrogancia, altivez, donde hay mentiras, donde hay odios, pues sabemos que ese no es el lugar donde nosotros debemos estar, sino que nosotros debemos buscar es un lugar, el lugar donde podamos testificar, porque si nosotros nos envolvemos en odios y rencores, nos vamos a apartar de la palabra de Dios. Nosotros firmes en el Evangelio, con toda humildad, con toda mansedumbre, siempre ponemos todos en las manos de nuestro Dios. Así que recordemos, antes que obedecer al mundo, antes que obedecer las filosofías, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén y amén.